Hola amigos, bienvenidos al presente módulo donde vamos a ver cómo se usa el programa de gráfico GIMP. En este caso usamos Ubuntu, pero el GIMP también está disponible para Windows. La licencia del GIMP es abierta, es decir, se puede descargar gratuitamente. Y hay mucho material de soporte, de auxilio en caso de que lo necesiten. Acá está, digamos, el tema de quién hizo el GIMP, quién tiene el copyright, y realmente es un programa que vale la pena conocer algunos detalles, por lo que vamos a pasar a explicar. En el inicio de un proyecto nuevo en el que supongamos queremos dibujar algo, elegimos el tipo de papel en el que vamos a dibujar, y lo interesante de este tipo de programa es que nos permite trabajar en varias capas, como que estuviéramos trabajando en un pastel o con los antiguos transparentes que se usaba antaño. Entonces podemos trabajar tranquilos de que si nos equivocamos en lo que hacemos, podemos borrar una sola capa sin dañar el resto del trabajo. Entonces cuando uno inicia el programa, acá tiene la pantalla en blanco donde le puede dar distintas magnitudes a lo que está viendo, amplificarlo. No estamos cambiando la resolución de lo que vamos a hacer. Si nosotros imprimimos lo que hacemos, esto es el tamaño de una hoja A4. Es decir, acá lo único que hacemos es verlo en pantalla más grande para mejorar quizás algún detalle del dibujo que queremos hacer, pero no en lo que sale como producto final. Siempre conviene, como les decía, ir salvando los proyectos que hacemos, cosa de no perder en el intento lo que se hizo hasta el momento. Vamos a ponerle otro nombre, así ven cómo se salva, ¿sí? Si se dan cuenta, si observan, el formato con el que salva es XCF si ustedes no se lo especifican. La recomendación es que lo dejen en ese formato hasta tanto no necesiten sacarlo para alguna presentación en particular. Permite salvarlo con distintas extensiones más conocidas en la industria o más aceptadas, pero el formato que les decía de XCF lo que hace es permitirnos justamente trabajar en capas. Entonces lo que se puede hacer es trabajar siempre con ese formato y salvar hasta el final en el formato XCF, y cuando se quiere pasar a otro tipo de presentación porque vamos a imprimir o vamos a exportar esa imagen, llevarlo a un formato JPG. El formato JPG lo que hace es todas las capas la pone a un mismo plano, entonces después no quedan separadas y no tiene esta ventaja de trabajar en capas, que ahora paso a explicar. Normalmente cuando uno abre el GIMP aparece ya la separación acá de las capas donde las que vamos a trabajar. Si no, vamos acá en Windows y abrimos el trabajo de capas, ¿sí? También otra recomendación es no trabajar en el background. Por ejemplo, si tuviéramos una foto en la que queremos trabajar, si le queremos agregar carteles, leyendas, no hacerlo sobre el background, sino ir agregando capas que le vamos a ir poniendo el nombre que se quiera.
1, 2, new layer, le repetimos el nombre, y eso automáticamente va pasando una sobre otra. Acá podemos elegir el color de la capa. Si le elegimos blanco de algún otro color, obviamente que eso va a tapar a la capa de abajo. Acá tenemos la posibilidad de prender o apagar capas. Vamos a borrar esta capa y la vamos a hacer transparente, ¿sí? Como hice con el delete o el suppress, se borró. Y si no, vamos acá a layer y ponemos que borre la capa. Entonces, como decía, para crear una nueva capa le ponemos el nombre que queremos. En general es preferible ir a que la capa es transparente. Después la podemos hasta colorear esa capa sin afectar a la de abajo, ¿no? Entonces acá vamos haciendo nuestro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, dibujamos una persona. Esto es una persona, aunque no lo crean, es una persona, ¿sí? Y fíjense que si apago esta capa, la persona desaparece porque no está en la capa de abajo, está en esta que es transparente. Agrego otra capa que la llamo 2 y dibujo sobre, acá yo elijo la capa sobre la que voy a trabajar y dibujo sobre esta capa, por ejemplo, que esta persona está con una pelota en la mano, ¿sí? Y que es bastante largo el muchachito. Bueno, acá lo que quiero mostrarles es que cuando apago la capa que agrega eso adicional, no se ve lo adicional. O apago la capa anterior y no se ve lo adicional. Y podemos trabajar con tantas capas como se quieran, ¿sí? Seguimos agregando. Y acá le ponemos el perrito. Esto es un perro, ¿sí? A pesar de que no parezca. Y está en la capa 3, es decir, si yo apago la capa 3 no se va a ver. Y apago la capa 1 me va a quedar solamente la 2 y el background. Apago el background y me queda esto que son, esto me está significando transparencia. La transparencia cuando usamos en un icono, por ejemplo, cuando lo pone de fondo en la computadora, le pone un icono con transparencia, solamente se ve lo dibujado y queda el fondo de la computadora como estaba. Por eso eso es transparencia. Y digamos, en esta estructura lo que se permite es esa transparencia, tener desde el background hacia arriba toda la suma de las capas. Por otro lado, también se puede cambiar el orden de las capas. Supongamos que hacemos algo de un color para ver cómo afecta. Es decir, el color se selecciona apretando color. Acá tenemos una variedad de colores o podemos regular un color que no está. Y lo agregamos a nuestra paleta de colores con esta flechita. Entonces supongamos que en esta capa o en una capa que llamamos 4 hacemos una raya de color donde podemos elegir el tamaño del lápiz que usamos. Puede ser grueso, muy grueso, incluso del grosor que uno eligió puede variarle también el tamaño para hacer algo quizás mucho más grueso. Entonces, bueno, yendo a un valor grueso, esto lo podemos cerrar, ya lo tenemos elegido. Fíjense que acá sigue el orden de las capas, es decir, el 4 está tapando, si se superpone en algún punto, a lo que es lo anterior, el 1, el 2 y el 3, porque está arriba de todo. Ahora, ¿qué pasa si yo bajo el 4 y lo pongo abajo? Y bueno, fíjense que lo que está como 1, 2, 3, 4 pasa a estar por arriba de lo que es el 4, ¿sí? Ahora se puede ver lo que está arriba del 4. Entonces esos son detalles que a medida que vayan dibujando
lo pueden aprovechar de una u otra manera. También, si se quiere, se pueden juntar dos capas en una sola capa. Supongamos que queremos estas dos capas que se junten en una sola capa, la 4 y la 3, que la vamos a usar juntas sí o sí, y no nos da ninguna ventaja hacerlo de otra manera. La podemos juntar. ¿Qué hacemos? Ponemos merge down, es decir, que se junten hacia abajo, y ya pasó a formar una sola capa. Lo que era la 4 y la 3 es una sola capa que se llama ahora 3, y no hemos perdido las otras, simplemente la habíamos apagado. Otro punto es el tema de bloquear, por ejemplo, las capas, donde no podríamos, si queremos borrar la capa, borrarla o modificarla. Es decir, en una capa bloqueada, no, sí se puede modificar. Lo que no se puede hacer es sí se puede borrar. Bueno, tengo que estudiarlo un poco más, pero el bloqueo es algo que nos permitiría trabajar no lo relaciono con nada. Bueno, es para estudiar. Es para estudiar qué pasa con eso. Otro punto también es qué transparencia le queremos dar a la capa. Es decir, podemos darle que lo que hemos dibujado sobre esa capa sea transparente. Es decir, que podríamos llegar a ver lo que está por debajo. Si acá tenemos esto por debajo, fíjense que al ser transparente, incluso estando arriba, nos permite ver a través de la capa. Si lo ponemos opaco totalmente, ya gana esa tonalidad y tapa lo de abajo. Como les decía, siempre conviene ir salvando a medida que uno va haciendo un proyecto por cualquier cosa. Una de las maneras es ir a File y poner Save, o con Control S hacerlo. Entonces, con esto hemos trabajado en capas. Si nosotros quisiéramos agregar un cartel a esto que hicimos, presionamos la letra A y ahí nos permite ingresar el texto que se quiera. Ahora, ABC, fíjense que está, pero es muy chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que nos está fallando? El tamaño de la letra elegida. Bueno, cliqueamos dos veces la A y le ponemos el tamaño que lo lleve a la medida que estamos buscando, ¿sí? Si por ejemplo el color no es el deseado, podemos trabajar con otro color independientemente del pincel que hemos usado. Y fíjense acá en las capas como lo que son nuevos textos lo va agregando como nuevas capas. ¿Está bien? Es decir, lo trabaja como capas adicionales. Yo podría volver acá o acá o acá. Si hemos agregado un texto y ahora quiero dibujar, no me sale nada. Entonces digo, ¿qué pasa que no anda? Bueno, porque en realidad fíjense que lo que corresponde a sector de trabajo en un texto es solamente lo que está en punteado. Entonces acá sí podría escribir, pero fuera de eso no puedo escribir. Otro dato, que para volver atrás el GIMP nos permite con Control Z fácilmente deshacer lo último que fuimos haciendo. Incluso hasta después de ir salvando nos permite seguir deshaciendo lo que hemos hecho. Ahí hemos cambiado el color nuevamente con Control Z. Si yo quiero editar de nuevo este texto, no hago más que cliquear dos veces sobre él y lo edito. Lo puedo cambiar de posición al texto, ¿sí? Estando Control Z, me vuelve atrás. Estando parado sobre el texto lo puedo cambiar de posición, ampliarlo, achicarlo, trabajarlo como quiera.
Acuérdense que si quieren seguir pintando o trabajando, no tienen que quedar sobre esta capa de texto, porque si no, no los va a dejar trabajar como esperan, digamos, normalmente, ¿sí? Entonces, o bien crean otra capa, o bien trabajan sobre las capas que ya tienen creadas de abajo, ¿sí? El nombre que quieran le pueden poner acá. Ven, acá estoy trabajando sobre todo el marco, sobre toda la hoja, mientras que acá me permite solamente ese pedacito. ¿Está bien? Todo lo que hago afuera me desespero y digo, ¿qué pasa? Que no anda el lápiz, no anda... No, es que estoy sobre una capita que es muy chiquitita. Por otro lado, vamos salvando, control S. Por otro lado, todos los textos se agregan de esa manera, ¿no? De la forma que estamos diciendo, como nueva capa. Pero yo podría también querer apilar los textos en una sola capa. Entonces, ¿qué hago? Yo, para apilar capas o unir capas, lo que hago es poner una arriba de otra y ir a lo que es capa y poner merge down. Entonces eso ya me juntó los dos textos. El espacio que abarca esta capa es este de acá. Si queremos que abarque todo, lo que nos conviene hacer es agregar una capa adicional, text, como quieran llamarla, abajo de lo que queremos hacer grande, y ponerle que la junte hacia abajo, ¿sí? Entonces ya ahora nuestra capa es la grande, ¿sí? Y está comprendido todo el texto, a pesar de que acá me aparece como otro borde. Bueno, acá lo que hice fue borrar sin querer, pero como les dije, con control Z en cualquier momento hacen aparecer la capa, hacen aparecer, desarmar lo que hicieron hasta antes. Bueno, entonces salvamos, y estamos salvando con este formato marciano que dijimos que es el XCF. Bueno, si este es nuestro trabajo final, ya hemos terminado con todo, con varias capas, salvemos como XCF y también como JPG o algo más conocido. Veamos qué pasa. Dice que para JPG no puede trabajar con transparencia, es decir, no puede tener múltiples capas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es exportarla con el formato JPG. Acá nos permite elegir la calidad de lo que vamos a hacer. Normalmente, si uno está trabajando en un proyecto, lo que quiere es la mayor calidad y lo deja en 100%, ¿sí? Y lo salva con ese nombre. La ventaja es que un JPG lo ve cualquier visor de archivo, ¿no? Entonces acá tenemos el XF y el JPG, ¿ven? Pero este JPG ya no está separado en capas. Supongamos que salimos de este proyecto y volvemos a entrar. No hubiera hecho falta de salir del proyecto, en realidad hubiéramos cerrado simplemente lo que estábamos haciendo y solucionábamos lo que queremos mostrar. ¿Qué es lo que pasó? Entonces vamos y abrimos el JPG para mostrarle que si lo dejamos en formato JPG no va a conservar las capas. Abrimos el proyecto y este proyecto ya es una sola capa, es decir, es una figura plana, una imagen plana, donde no podemos apagar una, prender las letras, es todo o nada. Mientras que, bueno, este lo cierro así no se nos mezcla.
don't save en este caso, abrimos el otro que está en formato XCF y acá vemos que en el formato XCF sigue trabajando en capas y que podemos editarlas, cambiarlas, dar la vuelta, ponerlas abajo, ponerlas arriba, como se nos ocurra. Un formato que está interesante para el que quiere hacer una animación es salvarla al final, como les digo siempre, porque también perdemos las capas, la edición de las capas como GIF, formato GIF. Bueno, ¿qué es lo interesante de ese formato? Que nos permite hacer una imagen chata como el JPG, o que nos permite salvarla como animación, ¿sí? Dándole la prioridad que tiene cuando hicimos las capas. Ahí podemos exportar y acá nos pregunta, digamos, el tiempo entre foto y foto, es decir, por ejemplo, 1000 milisegundos es un segundo. Entonces, si quiero que la imagen vaya actualizándose cada un segundo, le pongo 1000 milisegundos, o la mitad o el doble del tiempo que nos interese. Acá le podemos que quede haciendo un loop forever, para siempre, digamos que siempre se esté como ejecutando esa animación. Y acá, si queremos que el delay aplique a todos, y acá si queremos que se acumulen las capas, o si simplemente aparezca una capa por presentación. Vamos a ver qué pasa acá cuando lo acumulamos. La hemos salvado como GIMP. En general, para ver el GIMP animado hay que verlo con un programa de visor con un programa visor de páginas de internet, o un programa que lo permita. Pero ven que, porque a veces con los programas de Windows sobre todo lo muestra en forma estática como una sola imagen y no con la animación que tiene. Vean acá, digamos, cómo se va superponiendo de acuerdo al orden que le dimos a las capas lo que hemos hecho, ¿sí? Y el ciclo que usa es para siempre. ¿Está bien? Ok. Es un programa que vale la pena tenerlo, sean dibujantes, no sean dibujantes, hagan lo que hagan, porque siempre van a necesitar un editor de texto, y es realmente muy útil tenerlo, porque permite cosas que otros programas no permiten, o que son programas pagos, ¿no? Es decir, que hay que abonarlos. Después vamos a seguir desarrollando otros puntos, pero me interesaba que se vean lo que son el concepto de trabajar en capas, porque eso le da mucha flexibilidad al hacer dibujos, al hacer proyectos, al hacer presentaciones, que otros programas no necesariamente tienen. Espero que lo hayan disfrutado y seguiremos con estas presentaciones.